de la Nación. Infectados 9.230 y recuperados, según el último parte, 7.055. Un elevado número para el fin de semana, téngalo en cuenta, realmente es alarmante, ¿no? Esta cifra, cuando ayer rompimos con más de 11.000 casos el récord, números que están muy altos en la República Argentina. Esto quiere decir que no hay que aflojar, por supuesto, en las medidas de prevención. De nosotros depende. Vos hablabas de distintas provincias. Córdoba tiene 337 nuevos casos. Entre Ríos, 125. Si nos vamos a Jujuy, sí, 321 nuevos casos. Santa Fe, 406. Río Negro 188, Tucumán 223. Mucho. Vos fijate que lo que estamos hablando son datos en las últimas 24 horas y a esto hay que hablar del total, ¿no? Que en muchas provincias son miles y miles. De a poco, recuerdan ustedes, ¿no? Cuando parecía que solamente esto se suscribía a la ciudad de Buenos Aires, al área metropolitana, cómo ha cambiado el panorama de manera tal que ahora se distribuye. Por supuesto, la concentración mayor está aquí, en los distritos con mayor circulación y con mayor cantidad de población, pero es alarmante lo que ocurre en varias provincias con sistemas colapsados. Hablábamos hoy con Río Negro, con General Roca, lo que está pasando en Jujuy también. Hay mucha preocupación y, por supuesto, mucha asistencia del Estado Nacional. Falta todavía para poder controlar esta situación de pandemia del país. Totalmente. Vamos a saludar a Arnaldo Dubin, que está en diálogo con nosotros. Arnaldo, ¿cómo le va? Buenas noches. Pablo, Abigail, los saludamos. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Arnaldo. La preocupación que nos genera es esta cantidad de casos crecientes en la República Argentina y que de todas maneras comienzan a abrirse más actividades todavía. ¿Cómo lo tenemos que entender? Mire, a mí me preocupa mucho más que a usted por mi visión. Nosotros los intensivistas a veces pensamos que estamos inmersos en una esquizofrenia, porque estamos en un precipicio, estamos al borde de un desastre, y esto hay que ponerlo en perspectiva. Durante todo este tiempo, la cuarentena, la tan castigada cuarentena, tuvo un resultado extraordinario. Esto hay que decirlo enfáticamente. Las tasas de letalidad de la Argentina son bajísimas. Claro. El aislamiento permitió que la enfermedad se desarrollara lentamente, que el sistema sanitario se fortaleciera y todos los pacientes pudieron ser atendidos correctamente, sobre todo en las unidades de terapia intensiva. Es así que nosotros tenemos, con más casos, 35.000 muertos menos que el Reino Unido. Claro. Esto significa que la cuarentena funcionó y la letalidad fue baja. Y esto es importante afirmarlo con mucha fuerza, además para contrarrestar las mentiras de algunos medios que dicen que la mortalidad y la letalidad en la Argentina es de las más altas. Es una infamia esto. Pero estamos en una situación que nos pone en un riesgo enorme, porque la situación es distinta como se describe. No es que estemos más aliviados en el AMBA y que haya un poco más de preocupación en algunos lados del país. Estoy de acuerdo. Estamos colapsando. La realidad es que estamos colapsando. Arnaldo, ahí te quiero llevar y porque vos sos parte de la Sociedad Argentina de Terapia, ¿no? De terapia intensiva. Y hoy hablábamos con Avi más temprano de la situación a la cual nos enfrentamos, porque podemos tener muchas camas, podemos tener muchos respiradores, pero necesitamos personal idóneo y preparado. El otro día me contaban que para dar vuelta, por ejemplo, un paciente que se lo ventila muchas veces boca abajo, porque es mejor cuando esa persona está entubada, a veces necesitas 4 y 5 personas para moverlo. Y hay mucho contagio, lamentablemente, entre el personal de salud. Y tener camas no implica que el recurso humano está listo, porque hay mucho contagio también. ¿Cómo está esa situación en particular? Dramática, es dramática. Nosotros éramos pocos antes de la pandemia. Y la pandemia desnudó todas las debilidades estructurales del sistema. Ahora los intensivistas, enfermeros, kinesiólogos y médicos estamos raleados por la enfermedad. Somos cada vez menos, estamos exhaustos, claro, tanto física como anímicamente, claro, nos enfermamos y obviamente en este contexto cometemos errores
y el rendimiento de la terapia intensiva no es el mismo, los resultados son distintos. Y hay una cuestión para tener muy en cuenta: la letalidad, que todavía está en valores más que aceptables, está aumentando en todo el país, está aumentando particularmente en la ciudad de Buenos Aires, Arnaldo, donde ya está en más de 2.4. Esto hay que relacionarlo con el funcionamiento de las terapias intensivas. Claro. Y los funcionarios dicen que el sistema está sólido, que hay camas de sobra, que no va a haber colapso. Pero esos funcionarios no se acercan a las terapias intensivas. Miran planillas de Excel. En las terapias intensivas, y esto se lo va a decir cualquier trabajador, la situación es dramática. Ahora, Arnaldo, estamos al límite de nuestras posibilidades. Pero ¿no considera que en realidad los funcionarios se manejan con datos que están justamente comunicados desde los sectores de terapia intensiva? Por eso es que tal vez ellos no consideran necesario ir a dar vueltas por un hospital o por un sanatorio, por una clínica, para ver el tema de las terapias intensivas, porque en esos datos no se debería mentir. ¿Se hace eso? Mire, yo lamentablemente no sé de dónde sacan los resultados. Digo, lamentablemente a los intensivistas no nos consultan. La verdad que a mí me resulta muy preocupante que en este momento en la que el combate más duro se está librando en las terapias intensivas, no haya ningún intensivista sentado con el presidente junto a infectólogos, sanitaristas, clínicos, pero más allá de lo que se vea, de cuáles son los datos, hay una realidad concreta. A mí me pueden decir que hay 20% de camas libres, pero no importa, el sistema está colapsando, no da más. Estamos trabajando al límite de nuestras posibilidades y la situación es muy grave en el AMBA. Los casos están creciendo. Yo la verdad que no entiendo, ayer escuchaba declaraciones de Larreta y de Santilli diciendo que los casos se están estabilizando, que el promedio de casos semanales es menor. No sé si no le funciona la calculadora, no sé cuál es el problema. Sí, a mí me parece muy raro establecer promedios que van 6 semanas para atrás, ¿no? Eso realmente no, es como si yo el año pasado me fue bien en matemática y lo promedio con este año que me va mal, no entiendo. Pero bueno, son cosas raras. Pero a ver, Arnaldo, repasamos un poco algunos casos, los compartimos con vos y con la gente. Buenos Aires, para tener en cuenta, hoy estamos hablando, ¿no? 5.545 nuevos casos, lo que eleva la cifra al total de, no vigentes, ¿no? Sino de casos confirmados, 249.765. En la ciudad de Buenos Aires, 1.195 nuevos casos y lleva un acumulado 92.982. La provincia de Santa Fe hoy ha registrado 406 nuevos casos, que es muchísimo, con un total de 7.147. Y esto hablábamos hace instantes de Córdoba, mirá, 337 nuevos casos, sumando 7.842. Córdoba, que había habilitado los bares, las reuniones para poder salir y encontrarse con los amigos, la familia, y la realidad es que en el mismo momento que se estaban habilitando los bares y demás, la gente misma se quejaba y daba a conocer mediante las redes sociales, porque a mí me ha llegado infinidad de mensajes hablando de esto, que se estaban contagiando y muchísimo. Por eso, Arnaldo, yo le preguntaba al principio de la nota, ¿por qué se abren las actividades y no estamos pensando en que en realidad no es momento? Yo entiendo igualmente el hartazgo, entiendo lo que se necesita económicamente, si se quiere, pero la realidad es que por ahí no abrir todo, sino que empezar de a poquito. Por ejemplo, las reuniones sociales es algo que no se debería hacer. A mi entender, ojo, que no soy epidemióloga, no soy intensivista. A mí, francamente, desde mi visión, desde la terapia intensiva, todo esto me parece demencial. Permitir reuniones, aún en lugares abiertos de hasta 10 personas, es una invitación al desmadre. La cosa ya está descontrolada. Con esto va a ser peor. Yo quiero enfatizar esta cuestión, este mensaje. La terapia intensiva ya no puede dar más. El sistema sanitario no puede optimizarse más que lo actual. Todo lo contrario,
se está deteriorando porque cada vez estamos trabajando en peores condiciones. A este ritmo de crecimiento de la enfermedad, un desastre se está avecinando. La única posibilidad de evitarlo es con el aislamiento, cuidándonos, manteniendo distancias, usando barbijo, no haciendo reuniones sociales, manteniéndonos en casa, saliendo para lo indispensable. ¿A dónde no vivís? hay alternativa. Arnaldo, ¿por qué vivís? ¿Provincia, en capital? ¿Por dónde vivís? ¿En qué zona? ¿En capital? Yo vivo en La Plata, pero bueno. trabajo en un hospital privado muy grande en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Y puedo decirte que la vivencia cotidiana Ahí voy. es tremenda. No, ahí voy. Vos sabés que ayer y anteayer tuve que ir a Belgrano porque me están haciendo unos estudios post-COVID. Hoy es mi primer día de trabajo después de prácticamente un mes, que me tuvo a mal traer. Y la verdad es que lo que he notado es como que hay mucha gente relajada. Por Belgrano me pasa por el barrio, viniendo para aquí, para el canal. Ya esto de ver gente sin barbijo me está empezando a resultar cada vez más habitual. Lo veo, sin tapaboca. Grupo de pibes que iban con una pelota, iban 4... estamos hablando de personas de más de 20 años, ¿no? Cerca de 30 años que iban con la pelota, iban charlando sin barbijo a una nada, como antes, ¿no? Sin ningún tipo de distanciamiento. Noto que hay como que nos hemos relajado y mucho. No sé si vos lo percibís también. ¿Te imaginás cómo vivo yo estas cosas? Sí, cuando al mismo tiempo estoy lidiando permanentemente con la muerte en terapia intensiva. Claro. Cuando permanentemente tengo dificultades para conseguir dónde internar un paciente. Claro. Hay enfermos que están horas dando vuelta en una ambulancia, aún estando ventilados mecánicamente, porque no consiguen una cama, aún teniendo una prepaga bárbara. Sí, no se trata de prepaga, una prepaga. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la cantidad de camas de terapia intensiva o de lo que ha crecido, por ejemplo, ese tipo de herramientas para los profesionales de la salud, también hablamos de la falta de personal idóneo para este tipo de área. Ahora, también hay que decir, Arnaldo, y esto me gustaría su palabra, en un momento se barajó la idea de poder hacer grupos que estuvieran 15 días trabajando, el mismo grupo, 15 días otros grupos. ¿Esto podría llegar a ser factible o es algo que no se puede ni siquiera comenzar a hablar? No, ya es imposible, estamos desbordados. No hay posibilidades. Más, estamos tratando de recurrir a la ayuda de otras especialidades. Obviamente, esto es simplemente una ayuda, una contribución, pero lamentablemente no hay intensivistas. Y la situación de Jujuy lo ejemplifica claramente. En San Salvador hay una terapia enorme, con camas, respiradores, monitores, con toda la tecnología disponible. ¿Cuánto tiempo? No se puede usar porque no hay intensivistas. No hay enfermeras, fisiólogos ni médicos. Cuando decís intensivistas, es una especialidad de la medicina, ¿no? Que absolutamente. Porque uno está más acostumbrado al cardiólogo, el clínico, ¿no? Esas quizás especialidades que son las más difundidas. Hay un montón, por supuesto, entre la medicina. ¿El intensivista cuánto tarda en formarse? ¿Cuánto tiempo requiere de preparación? Vos sabés que es interesante porque esta falta de conocimiento tiene un correlato perfecto con lo postergada que está la especialidad. Claro. La terapia intensiva, el médico especialista en terapia intensiva, requiere una formación que es una residencia de 4 años. Ah, caramba, es un montón. Por supuesto, es una especialidad muy compleja, muy demandante. Por lo que te decía, las exigencias físicas, bien remunerada. Psicológicas. ¿Perdón? La remuneración, porque a ver, sabemos que hay especialidades que quizás tienen mejores remuneraciones que otras. En el caso del intensivista... Precisamente, junto a la exigencia física, psíquica, el contacto permanente con la muerte, exacto, el sufrimiento, está la otra cuestión, relaciones laborales pésimas y remuneraciones muy escasas. Bueno. Entonces, fíjate, más del 50% de las vacantes para la residencia de terapia intensiva quedan cada año sin ocupar. Y aún antes de la pandemia... Vamos a repetir ese dato, Arnaldo. ¿Cuánto? Muchísimo. Más del 50% de las vacantes de la residencia de terapia intensiva no se ocupan.
Mira, este año para la residencia en la Universidad de Buenos Aires, para 40 cargos hay 15 inscriptos. Y ya desde antes que estamos de la en pandemia, un momento álgido, ¿no? Donde pero mira, te digo una cosa, ya desde antes de la pandemia, sí, la terapia intensiva en la Argentina hubiera colapsado de no ser por médicos extranjeros, fundamentalmente colombianos y bolivianos, que vienen a hacer la residencia a nuestro país, a formarse en nuestro país. Uy, qué dato que estás dando. Y que son parte de nuestra fuerza de trabajo. Sí, y que han sido estigmatizados, señalados, ¿no? Los que... xenófobos. No, exacto, porque han sido señalados que vienen a estudiar acá, que no aportan nada, que vienen a estudiar gratis en las escuelas públicas, a robarse, después se la llevan a otro país. Mirá qué dato que acaba. Diste dos datos muy fuertes, ¿no? Esta mano de obra extranjera, que ha aportado tanto, y que más del 50% de las vacantes quedan ociosas, ¿no? Que lamentablemente si hacemos si ¿hay algún número, por ejemplo, de decir en el país, me imagino que por ahí lo manejas, Arnaldo, pero en el país hay tantos médicos intensivistas? ¿Cuántos hay? ¿Sabes? Hay una estimación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva de alrededor de 1.800 médicos intensivistas. Pero no es solamente la cuestión del médico intensivista. El otro personal también es igualmente importante. Kinesiólogos, enfermeras. Te digo una cosa. En Cava, ¿las enfermeras no son consideradas profesionales? Entonces, un sistema sanitario no puede funcionar. Son administrativas. Claro. Mira, yo estoy muy preocupado por todo esto. La terapia intensiva está estructuralmente mal, muy mal. La pandemia, como te decía, ha revelado cuál es la verdadera magnitud de la crisis de la terapia intensiva. Y mi temor es que esto no cambie después. Claro. No nos consultan a nosotros. Te quedas un segundito con nosotros, Arnaldo, por favor, puede ser, queremos tener algunos conceptos más con vos, pero tenemos que tomar contacto ahora con un móvil. Nos vamos al Hospital Güemes, hay un homenaje, ¿no? Merecido, por supuesto. Exactamente, al médico Lobel del SAME, que estuvo internado finalmente y lamentablemente falleció por COVID. Cristian, otra vez, bienvenido. Avi, Pablo, allí ustedes escuchan los aplausos. Ha comenzado la manifestación aquí en la esquina del Sanatorio Güemes. Los trabajadores del SAME, los compañeros de Juan, un joven de 47 años que según cuentan era un hombre sano, lamentablemente contrajo el virus y falleció. La enfermedad no discrimina, es uno de los lemas. Buscan los trabajadores de la salud principalmente concientizar a la gente para que nos cuidemos todos, que se cuide cada uno y cuidemos también al prójimo. Te voy a molestar un minutito, Rocío. Contanos un poco, sos compañera de Juan, una situación, bueno, muy triste, muy dolorosa para ustedes. Es así, Juan es médico de guardia, mejor dicho fue, el médico de guardia, el mejor amigo, el mejor compañero, es un vecino de Lugano, es mi colega, es mi compañero, no puedo hablar de él en pasado. Él creía en la salud pública, él creía en la medicina por vocación, él se sube al móvil pensando en otra persona, necesita ayuda. Él va a tu casa, él te levanta de la calle cuando un infeliz te choca. Él siempre ayuda a sus compañeros y a los vecinos de donde sea que sea. Nosotros creemos que la prevención somos todos. Él se arriesgó, como todos, por vocación, para cuidar a otra persona, una persona que estaba infectada por el virus. Y él se enfermó. Ustedes, Rocío, por vocación, por su trabajo, lógicamente tienen una exposición mucho mayor que el resto de la sociedad y fuera de cámara me hablabas de la importancia de concientizar a la gente que tome los recaudos necesarios, cuidarse uno, cuidar a quienes nos rodean también. Es así, todos somos mamás, papás. Juan es un orgulloso padre de 4 pibes que son hermosos, que son la viva imagen de Juan. Juan, su
su vida todos los días a cada guardia, cuidando a los compañeros, cuidándonos entre nosotros para cuidar a un tercero. Cuando nosotros como personal de salud vamos a algún lugar y vemos que comparten el mate y que el día de sol es para hacer un picnic, nos duele en el alma tanto esfuerzo. Nos duele que en el hospital estamos haciendo lo posible para que la gente se vaya de alta, para que esté bien. Y nosotros los llevamos al hospital para que les den la atención que necesitan. Y la gente quiere salir igual, sin el barbijo, lo usan mal. Están uno encima del otro como si no pasara nada y nosotros estamos cansados. Y sin embargo seguimos laburando porque no queremos dejar solo a nuestros compañeros. Por favor, cuídennos y cuídense, loco, todos. Juan es sano, Juan era sano, ni siquiera fumaba, ¿me entendés? O sea, era una persona sana. Rocío, le vamos a pedir, le vamos a colocar el auricular, están Abigail Salle, Pablo Mesina, ya los está escuchando Rocío. Rocío, Buenas noches. Rocío, gracias por tu testimonio, por supuesto las condolencias para ustedes, para la familia de Juan. Entender el estrés al que están expuestos ustedes. Yo hoy me reincorporo a trabajar después de haber transitado la enfermedad durante casi un mes, donde la pasé realmente muy mal con mi familia, y mucho personal de salud, como vos, como Juan, me escribió a través de redes sociales de muchos lugares hablándome de esto, ¿no? De la situación que viven todos los días, del miedo de llevarle, como yo se lo llevé a mi familia también, de contagiar a otros, de la situación estresante en la que están y de la impotencia que sienten muchas veces a ver que alrededor parece que no pasa nada, ¿no? Y ustedes la pelean todos los días así en el lugar de trabajo. Y aparte lo que significa llegar a tu casa y tener fiebre y tener que dejar a tu familia y no saber qué va a pasar porque sabes cómo empieza pero no cómo termina. Juan empezó con fiebre y a los 2 días supimos que tenía neumonía y no mejoraba, parecía que mejoraba y el 8º día empeoró todo y terminó en terapia. Un mes la luchó en terapia, tuvo todas las complicaciones que tenés en una terapia, estuvo crítico un mes luchando día a día y no volvió a su casa. Su familia no lo pudo volver a ver, no podíamos estar comunicados, el aislamiento es cruel, transitar un duelo en aislamiento es cruel. No poder ver a tu familiar, a tu mejor amigo es cruel, pero hasta que no le pasa a nadie parece que no lo pueden entender. No, es tremendo, pero es tremendo, pero además te escucho contar la historia de Juan y siento que Juan pudo haber sido yo, ¿no? Y siento que vos que estás mirando ahí del otro lado, Juan puede ser vos, mañana puede ser tu mamá o tu papá. No se trata de... Lo sentimos, cada compañero lo sentimos. Exacto. Yo soy mamá y soy hija. Y los dos dependen de mí. Y si yo no vuelvo un día, no sé. Rocío, una de las cosas que... ¿Cómo te va? Abigail te saluda. Buenas noches. Una de las cosas que también estamos escuchando es eso que acabas de decir vos. Yo soy hija y soy mamá. El tema de los adultos mayores es algo para tener muy en cuenta y muchos sostienen que, bueno, una reunión con mamá, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no la voy a poder ir a visitar? ¿Por qué a mí me dicen que yo no lo haga? Es más, se han festejado cumpleaños de adultos mayores con una irresponsabilidad, para mi gusto, completamente ingrata además. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué es lo que vos podés contar? ¿Qué es lo que le podés decir a la gente? Duele un montón. Duele cuando vamos con la ambulancia por la ciudad y vemos la fila de ambulancias en los sanatorios privados. Vemos la fila de ambulancias esperando tener acceso a la guardia para dejar un paciente. Nosotros mismos haciendo fila en las ambulancias para poder dejar un paciente en un hospital público. Esperando con un paciente crítico, con oxígeno, adentro de un móvil, con el equipo, cansados, asfixiados. Imagínate lo molesto que es tener un tapaboca 1 hora, claro. Te lo querés sacar, imagínate 4, imagínate 10 horas con el mameluco, con el camisolín, claro. Con las antiparras, con la máscara facial, porque el paciente se puede descompensar y tenés que activar. Y ahí estamos nosotros, tratando de que el hospital nos reciba, o que nos manden a otro hospital, y todos tienen un área programática, y la gente se junta igual, y digo, bueno, listo, o sea, todo es inútil. Todo es inútil. Rocío, ¿en serio? Todo es inútil.
reiterando una vez más, por supuesto, la lamentable noticia del fallecimiento de Juan, como otros tantos, ¿no? Lamentablemente, trabajadores de la salud que perdieron la vida. ¿Cómo están ustedes? Muchos compañeros se contagian porque sabemos que está muy estresado el recurso humano, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de la salud. Son muchos los médicos, enfermeros, camilleros que contraen la enfermedad en estos días. La verdad que sí, es increíble la cantidad de compañeros en cada grupo de WhatsApp, personal de limpieza, personal que está en la trinchera. Si no fuera por el personal de limpieza estaríamos más expuestos, los bioquímicos, los enfermeros, los camilleros, todos somos un grupo. Mira, escucho a alguien gritar que es todo mentira. Te juro que digo, listo chicos, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Duele un montón que la gente diga que esto es una mentira, pero la verdad nada. Nosotros elegimos la medicina, elegimos subirnos al móvil, elegimos estar para la gente, elegimos este trabajo. Juan lo eligió. Y nosotros por compañerismo vamos a seguir en esto. Pero después de la pandemia muchos nos replanteamos qué vamos a hacer con esta vocación. Porque en Argentina parece que es lo mismo esto que ponerme una librería, y con mis respetos al señor librero, que la recontra sufrió. Yo sé que estamos cansados de la cuarentena, de estar aislados, de tener que estar obligados a quedarnos en nuestras casas. Yo sé que es un bajón tener que usar un tapabocas. Yo sé, pero la vida cambió para todos, en todos lados, y nosotros estamos solos. Nosotros tuvimos que suspender nuestros tratamientos médicos porque somos personas y nos enfermamos. Y también la gente en su casa tuvo que suspender sus tratamientos médicos. Yo creo que tenemos que salir, pero en forma responsable. ¿Sí? Rocío, la verdad es que... con respecto a este que pasó y gritó que todo es mentira, nosotros lo enfrentamos todos los días también en la calle. A mí me han llegado a preguntar cuánto me pagaron para enfermarme, ¿no? O sea, desgraciadamente hay gente que no entiende absolutamente nada, pero si querés darle un mensaje a esa gente, que es mucha la que te está viendo en este momento, para que entienda y para que tomen conciencia, ¿qué les dirías? Que si quieren a su familia la cuiden, y que si piensan que la cuidan no usando el tapabocas ni lavándose las manos, sin mantener la distancia social. Yo te digo ahora, en el medio de este dolor, me di abrazos con mis compañeros y después nos iremos a desinfectar porque cada uno quiere volver a su casa sin tener que preocuparse de que mañana el compañero hizo fiebre y a nosotros nos cambió la vida porque estuvimos en contacto con una persona con un síntoma. Entonces, a nosotros nos cambia la vida, no solamente porque dejamos de trabajar, nos cambia la vida porque tengo que empezar a gestionar, me van a mandar a un hotel, me van a mandar al sanatorio, y si empiezo con tos y si no vuelvo a mi casa. Hay muchas cosas que nos cambian cuando aparecen los síntomas, pero la gente parece que hasta que no les pase... El que no lo vivió, tal cual. No lo va a entender, desgraciadamente. Tal cual. No lo va a entender. Es hasta que sucede. Cuando es te lamentable, pasa, pero ahí es cambia así. todo. Es lamentable, pero es así. Rocío, muchísimas gracias. Chicos, la vacuna somos todos. Tal cual. Nada más te voy a decir, ¿sí? Gracias por... Muchas venir. gracias. Por favor, a vos. Gracias, Cristian. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, Cris. La verdad que estas son las historias en donde uno tiene que hacer hincapié, ¿no? En el trabajo que se realiza todos los días. Hablamos por ahí de la cuarentena, del que nos cortaron las libertades, del que es un derecho humano. Un derecho humano es la vida, un derecho humano es el cuidado de la salud, un derecho humano es poder tener una atención, que nos atiendan como corresponden, que es lo que justamente nos está pasando. Y vemos a los profesionales de la salud, que son la primera línea de batalla frente al COVID, que verdaderamente lo que necesitan es que sean escuchados. Sí, ¿y qué escuchás en estos días también cuando dicen, no, pero yo soy sano? ¿No? Sí, ¿Viste? claro, no me va a pasar. Juan no tenía absolutamente nada, ninguna patología previa, No. como muchísima gente conocemos. Y cuando el coronavirus irrumpe en tu vida, en tu casa, te lo preguntás. ¿Qué me va a pasar? Porque te lo preguntás. Sí, ¿Sabes? por Si realmente... supuesto. Y cuando te empieza a faltar el aire, pensás si esto va a avanzar y va a seguir y será reversible, o se va a frenar y en algún momento vas a tener la posibilidad, como tuve yo, como tuvieron muchos, de recuperarse. Pablo, Cuidado, recién, no hay que recién hablábamos con Echarri y Echarri adentro de su casa diciendo, con Pablo Echarri, por si recién te enganchás a minuto, es justamente que la realidad, él había fumado durante mucho tiempo, que no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar. No hay un número que nos dieron a cada uno de nosotros. El tema es ese.
Es una lotería, reitero, es una palabra horrenda, pero es una lotería. Sí, tal cual. Es según cómo te caiga. Arnaldo, seguís ahí. Gracias por esperarnos, Arnaldo Dubín. ¿Estás ahí? Escuchando atentamente. Bueno, teníamos que compartir este móvil porque estábamos en vivo y queríamos acompañar, por supuesto, a estos profesionales, escuchar tu reflexión, por supuesto, de lo que acabamos de ver y lo que acabamos de escuchar, un poco en línea de lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, definitivamente. Nosotros estamos impactados por estas cosas, por nuestros compañeros que se enferman, que mueren, por nuestros pacientes que mueren y además por la posibilidad cercana de no poder atenderlos bien, por la realidad de no poder atenderlos bien. Por eso, cuando escuchamos esas consignas anticuarentena, nuestro sentimiento es indescriptible. Y precisamente, fíjate vos, aquellos que desde el gobierno, los Macri, los Burri, los Pichetto, que endeudaron el país, empobrecieron al pueblo, enriquecieron a sus amigos de monopolios y terratenientes que apoyaron su gobierno, son los que con consignas de defender las libertades democráticas invitan a la gente a esta tragedia. Son profetas de la muerte. Son personas que quieren ver un tendal de muertos para sacar un rédito político. Lamentablemente. Y lo único que tenemos, lo único que puede evitar la tragedia, lo único que sirve para defender la vida es aislarnos. Arnaldo, muchísimas gracias por este contacto con C5N. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, nos toca hablar de la provincia de Jujuy y si hablamos de los datos, que es lo que teníamos justamente en la cabeza y venimos charlando ahora, 321 casos nuevos tiene Jujuy del último reporte hasta ahora y suma 7.942 casos. Una provincia más que comprometida, donde además la propia gente debe enterrar a sus familiares. Sí, tremendo, lo hemos visto en C5N en estos días y además zonas específicas y determinadas industrias también, ¿no? Y sectores concentrados, hiperpoderosos de la provincia, dueños, ¿no? De la Argentina, del norte, en gran parte de los verdaderos dueños que tiene este país, con índices que son alarmantes. Ese es el tema de Miguel Ponce León. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches, Pablo Abigail. Bien, a ver, el dato que más preocupa de lo que está ocurriendo en Jujuy tiene que ver con la situación del departamento Ledesma. Ahí hay la mayor cantidad de muertos cada 100.000 habitantes. En la zona de Ledesma hay 72,8 muertos cada 100.000 habitantes. En Ciudad de Buenos Aires hay 65 muertos cada 100.000 habitantes. Es una cifra récord, un colapso que muchos, como vos decís, Pablo, lo atribuyen a responsabilidades de Ingenio Ledesma, pero además se nota que hay una falta de infraestructura general en el sistema de salud. Por eso, en estas horas, en General San Martín, están ampliando el cementerio. Mirá. Bueno, acá se toman las imágenes del frente del cementerio Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Libertador General San Martín, donde se ve que por decisión unipersonal del intendente Oscar Jayá a través de un decreto pretende realizar una ampliación del cementerio. De esta manera muestra